Hola, ¿cómo están todos? Saludos y bendiciones. Estamos muy alegres de poderles saludar, pero al mismo tiempo, nos unimos al amor, a la gratitud por la vida, por el Señor, ¿verdad? Porque el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros y creo que en estos momentos la familia Mendoza ahí en Chilpancingo, en Toluca, donde reside mi hermanita Pau. Sabemos que están pasando días difíciles, pero les enviamos palabras de consuelo, palabras de amor, palabras de bendición. Sé que el Señor dice en su palabra en el Salmo 114 al 116, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y esa es la palabra que dejo hoy para todos nuestros hermanos en Chilpancingo, palabras de consuelo, palabras de amor, y que el Espíritu Santo traiga el consuelo que necesita la familia Mendoza en estos momentos, y les enviamos muchos abrazos y bendiciones de parte de la iglesia Ancla. En este día vamos a hablar de un tema que he titulado las recompensas de servir a Dios, y lo he basado en varios aspectos, sobre todo en tres aspectos principales. El primero de ellos es que la obra de Dios en estos momentos necesita hombres y mujeres fieles, que puedan entender qué es servir a Dios, principalmente, qué es servir a Dios. Y número dos, ¿a quién servimos? ¿Servimos a los hermanos o servimos a Dios? Y tres, cuando hablamos acerca de servicio, las recompensas que el Señor nos ha prometido. Entonces, en este domingo, un domingo muy especial, donde incluso ya estamos a la mitad del mes, estamos hablando de este domingo 23 de enero, falta un solo domingo para despedir el mes de enero, y de alguna manera sabemos que pues Dios nos va a guardar en este año 2022. Los invito a que se conecten todos los lunes a la oración en línea, 8 de la noche, donde estamos orando fuertemente todas las iglesias Ancla, ya sea en Pachuca, Ajusco, Coyoacán, Iguala, Chilpancingo. Únete, 8 de la noche. Y los miércoles escuela profética. Si tienes ese tiempo, organiza tus tiempos y únete, conéctate a todos los miércoles 8 de la noche escuela profética, porque sé que eso será de gran bendición para tu vida, y sé que eso traerá, por supuesto, palabra de Dios, sobre todo para tiempos tan difíciles como los que ahora estamos viviendo. Se necesita la palabra de Dios en estos tiempos, y te insto a que te conectes, a que no te apartes de la palabra de Dios y no te apartes de lo que Dios tiene para tu vida, en el nombre de Jesús. Comenzando con este tema, la palabra hebrea para servir se define como trabajar, esclavizar, adorar, cultivar. Y esta palabra hebrea en la palabra original, que es la palabra servir, entendemos que en la Biblia la palabra servicio, el significado básico es simplemente trabajar. Es decir, sea en el campo, en un oficio, en el trabajo del ministerio o en el servicio a Dios, eso significa servir, trabajar. Estamos hoy en días donde Dios nos demanda trabajo por su obra. Si nosotros acuñamos o ponemos en primer lugar nuestro dolor, nuestra necesidad, lo que ahora estamos viviendo, lo que pensamos, lo que pasamos, y dejamos de servir a Dios, olvidamos lo que el Señor ha prometido. ¿Y qué es? Tomen mi yugo y mi carga, que es fácil y ligera de llevar, y yo llevaré su carga. Entonces, una de las cosas que vamos a entender es que hay un servicio que le agrada a Dios, y ese servicio lo encontramos en Deuteronomio 10:12, y dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esta es la palabra que el Señor comienza en este momento a revelarnos, comienza el Señor a hablar a nuestro espíritu, y comienza, por supuesto, el Señor a decirnos: sírvele a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Es como si el Señor en este momento nos empezara a ministrar, pero al mismo tiempo, al ministrarnos acerca de su palabra, nos invita que enfoquemos nuestro espíritu y nuestro corazón a lo principal. Hay varios versos que quiero yo usar en este día
Pero antes quisiera decirte estas dos cosas que son importantes. ¿Qué se necesita para ser un buen servidor de Dios? Número uno, bueno, un buen siervo de Jesucristo debe conocer y estar alimentado con las palabras que provienen de Dios. Número dos, debe poseer instrucción, capacitación y entrenamiento. Necesitamos instruirnos, capacitarnos, entrenarnos. Hay momentos donde necesitamos incluso hasta especializarnos, adoctrinarnos, conocernos. Incluso hay áreas en la iglesia donde podemos culturalizarnos para que de ahí podamos nosotros capacitarnos o bien pues definir qué le quiero, cómo quiero servirle a Dios y especializarme. Si yo lo que quiero es estar en la alabanza, pues tengo que especializarme en ello. Y bueno, aquí vamos a ver incluso qué es entonces servir a Dios. Bueno, servir a Dios es consagrar la vida para Él, conduciéndonos de manera que Él le agrade nuestro diario vivir. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros podemos pensar que servir es pues servir a la mesa, servir un alimento, cantar, tocar. Posiblemente alguien puede decir, para mí servicio es estar repartiendo la Santa Cena, o posiblemente alguien puede decir, para mí servicio es en algún momento de mi vida tocar un instrumento. Pero no, ¿sabes? Lo que la Biblia nos dice que es servicio significa, en pocas palabras, entender que debemos todos los días dar testimonio de que somos servidores. Entonces vamos a comenzar con este tema, con esta administración que el Espíritu Santo nos está dando. Y el primer punto que quiero definirte, que te va a ayudar mucho en tu corazón, es servir a Dios. Traerá grandes beneficios a tu vida, pues Dios nunca se queda con nada. Dios nunca se queda sin recompensarte, sin darte una recompensa alta por tu esfuerzo, por lo que tú has hecho para Dios, por lo que tú has hecho continuamente para Él. Entonces, dice incluso, por ejemplo, que el Señor le dijo a sus discípulos, ya no serán ahora llamados mis siervos, sino ahora serán llamados mis amigos. ¿Por qué? Porque cuando servimos a Dios hay una mayor intimidad. Entonces dejamos de ser siervos, discípulos, y ahora pasamos a ser amigos del Señor. ¿Y eso cómo lo hacemos? Cuando servimos continuamente a Dios. Dice la palabra en Éxodo 23:25, pero me servirán a mí, el Señor su Dios, y yo bendeciré tu pan y tus aguas, y quitaré de en medio de ti toda enfermedad. Lo que dice aquí el Señor en esta palabra de Éxodo es que si servimos a Dios, con el servir a Dios va implícito la provisión y la sanidad. Dos cosas que son las que el Espíritu Santo en este momento nos está hablando. Si yo sirvo a Dios, ¿qué va implícito? Dice el Señor en Éxodo. Muy bien, la provisión, dice, tu mesa no faltará pan, en tu mesa no faltará el alimento, la provisión. Y número dos, lo leíamos, la sanidad. O sea, lo que el Señor quiere y lo que el Señor busca hablarnos en este momento es eso, ¿verdad? Que podamos nosotros mismos entender cómo quiere bendecirnos el Señor, para qué quiere bendecirnos el Señor y qué espera el Señor de nosotros cuando le servimos. Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahí es donde dice Pablo a la iglesia de Corinto dos cosas. Manténganse en estos tiempos de prueba. Todos estamos en estos momentos de prueba. Enero es un mes difícil. Incluso puedo yo levantar mi mano y decir, para mí el iniciar este año 2022 ha sido difícil en muchos sentidos. Posiblemente también para ti. Posiblemente tú me puedes decir, pastor, estoy pasando en estos momentos una pérdida, una dificultad, una pérdida incluso de mi trabajo. Pero lo que dice aquí la palabra es, manténganse firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios siempre. Entonces, ¿cómo nos quiere Dios? Firmes. Nos quiere constantes, nos quiere que no nos derribemos, sino antes bien dice, mantente firme, mantente constante, pues tu Dios te va a hacer crecer en la obra. Y debes de saber que tu trabajo, que mi trabajo, que el trabajo de la iglesia, lo que tú haces para la obra de Dios,
nunca será en vano, nunca se quedará sin recompensa. Cuando la Biblia dice el trabajo que hacemos para el Señor no es en vano, para la iglesia, para los santos, significa que tarde o temprano tendrás una recompensa. Romanos 12:11 dice, el que requiere diligencia no es perezoso. Fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, con fuego, con alegría, con gozo. ¿Verdad? La palabra ferviente, que viene de poder nosotros presentar o prender una hoguera, un fuego. Lo que Dios nos está diciendo es, yo los quiero, dice el Señor. Estoy buscando en todo momento que ustedes estén fervientes en la obra del Señor, que no se apague su corazón. Pues al final también Juan 12:26 nos ministra el Señor a través de esta palabra diciendo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Pero si alguno me sirviere, mi Padre también le honrará. ¿Verdad? O sea, hay muchos versos bíblicos que encontramos en la palabra para entender qué es el servicio a Dios. Y comienza aquí el apóstol Juan a decir, escribe el apóstol Juan lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús declaraba, y lo que Jesús simplemente estaba diciendo es, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Sabes qué es honrar? Mi Padre le pagará. Dice, si alguno me sirve, mi Padre va a llenar sus manos. Eso significa pagar, llenar las manos. Y lo que Dios está diciendo es, si tú sirves a Dios, Dios va a llenar tus manos, Dios va a suplir tu necesidad, Dios va a parar tu enfermedad, tu tristeza, tu depresión, tu angustia, si tú le sirves continuamente a nuestro Dios. Pero además hay varios versículos más. Uno de ellos es Marcos 9:35, donde la palabra de Dios dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Una de las cosas que pasan mucho dentro de la iglesia es que hay gente hoy en día que busca una posición, un rango, un título, pues a lo mejor un cargo dentro de la iglesia. Pero no es que nosotros vamos a buscar un cargo dentro de la iglesia, sino es todo lo contrario. Primero voy a servir a Dios. Si yo quiero ser evangelista y los demás no quieren evangelizar, pues yo voy a empezar a dar el testimonio, voy a empezar a darles el ejemplo de lo que es ser un evangelista. Pero si yo quiero ser evangelista y estoy esperando a que el pastor me dé un título, que el pastor me dé un reconocimiento, el pastor me dé un cargo, entonces no estás sirviendo a Dios, le estás sirviendo a tu carne, le estás sirviendo al hombre. Y lo que dice la palabra es, si tú quieres ser el primero, sirve entonces a Dios, sírvele al Señor. Que tú seas el primero en llegar a la iglesia, poner las sillas, limpiar las sillas, sanitizar, barrer el baño, lo que tengas tú que hacer, hazlo para la obra de Dios, porque muy posiblemente tu sanidad depende de tu servicio a Dios. Y si tú te has acostumbrado a que cuando llegas a la iglesia ya todo está acomodado, todo está colocado, todo está conectado, todo está servido, estás cometiendo un grave error. Y ese error, pues simplemente lo menciona aquí en la palabra Marcos 16:45, quien se pone como ejemplo y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús, el mismo Jesucristo, no vino a ser servido, sino a servir. Mateo 25:21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué palabra tan hermosa. Esta es una palabra que el Señor le habla a los cristianos que han servido a Dios cuando llegan al cielo. Y las palabras que creo que tú y yo un día quisiéramos escuchar son estas. Yo creo que cuando llegamos al cielo no quisiéramos escuchar palabras humanas o palabras angelicales. Creo que la palabra que esperamos al llegar al cielo es la voz de Dios, diciendo, buen siervo y fiel. Sobre mucho, ¿verdad? Sobre poco, dice aquí la palabra, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué produce el servir a Dios? Paz, descanso y gozo.
Si tú estás sirviendo hoy a Dios y no tienes estas tres cosas, lo más seguro es que debes dejar de servir, porque entonces estás simplemente cumpliendo. Estás sirviendo por apariencia, estás sirviendo al hombre y no a Dios. Lo que Dios está diciendo es que cuando lleguemos al cielo, lo que anhelamos todos, pues es eso, escuchar a nuestro Dios diciendo, bien, buen siervo y fiel. ¿Cuáles son las palabras que a ti te gustaría escuchar cuando llegues al cielo? ¿Te gustaría tal vez escuchar palabras como, oye, wow, qué gran cantabas, qué gran evangelista, cuántas células abriste, cuántos milagros hiciste, cuántos diezmos entregaste? No, la palabra que tú y yo estamos buscando cuando lleguemos al cielo, aquí la podemos encontrar. Es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra profética que espero que tú y yo un día al llegar al cielo la escuchemos y es bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Deuteronomio 13:4 dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Qué palabra tan preciosa. Incluso nos olvidamos de que estoy mezclando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo, una de las cosas que se vuelven algo sempieternos, no solo es la alabanza, sino el servicio que hacemos para Dios. La palabra sempieterno significa que es algo eterno en el cielo y en la tierra. Y entonces cuando la Biblia dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, porque aquí acabamos de leer el Antiguo y el Nuevo, Mateo y el Nuevo, el Antiguo, que dice sirve a Jehová. Pero todavía en el Nuevo, en Gálatas, Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, ¿cómo nosotros podemos expresar la libertad que hemos alcanzado en Dios? Sirviendo a nuestro Padre, sirviendo a nuestro Dios, ¿verdad? Levantando nuestro corazón, nuestro espíritu a Él y diciendo, yo quiero servirle a mi Padre. Juan 13:14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Eso habla de servicio, eso habla de una santidad a la cual el Señor nos quiere llevar. Y ¿sabías tú, por ejemplo, cuando dice la Biblia, yo ya les lavé los pies, ahora ustedes lávenselos entre ustedes? Eso es algo bíblico. Y no es algo metafórico, no es una utopía, no es una parábola, eso es literal. Tú lávale tu papá lávale los pies a tus hijos. Hijos, lávale los pies a tus papás. Una manera de nosotros lavar los pies significa humildad, es humillarnos. Cuando nos humillamos, cuando tú te pones de rodillas y lavas los pies de alguien más, de tu hermano, te estás humillando y lo que haces es recordarle al Padre lo que hizo Jesús en la cruz. Y entonces Dios no te negará nada cuando te encuentra humillado. Dios no te negará nada cuando tú le lavas los pies a tu hermano. Dios no te negará nada cuando tú le sirves a Dios. Escucha lo que dije. Dios no te negará nada cuando tú le sirves a Dios. Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová. O sea, aquí Josué comenzaba a regañar al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel no estaba sirviendo con alegría, con gozo. El pueblo de Israel no estaba sirviendo con devoción. Lo que Josué está diciendo es, si mal les parece servir a Dios, a Jehová, pues entonces escojan a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Qué fuerte! Comienza Josué a regañarlos y a decirles, si ustedes se han enojado, se han cargado por servirle a Jehová nuestro Dios, pues entonces sirvan a los dioses paganos, sirvan a los falsos dioses, pero yo y mi casa, o sea, dice Josué, yo sí le voy a servir a Jehová. Yo no me voy a quejar, yo le voy a servir al Rey, yo les voy a servir al Señor con todo mi corazón, no voy a esperar que el enemigo me mienta, que el enemigo me engañe, no, yo quiero literalmente servir a Jehová mi Dios. Yo te pregunto a ti, ¿tú has escogido a quién servirle a Dios? ¿Sabías tú que cuando pecamos le estamos sirviendo a Satanás? Cuando tú pecas,
Cuando tú levantas tu mano contra tu autoridad, cuando tú maldices, cuando tú criticas, cuando tú engañas, cuando tú robas, estás sirviendo al enemigo. Y una forma de servirle al Señor es con santidad. Josué 22:5 dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guarden sus mandamientos y le sigan a él y le sirvan de todo su corazón y toda su alma. Es que se puede servir a Dios con el alma, con el espíritu o con la carne. Y te explico. Nuestro espíritu es la manera en la que nosotros conocemos, servimos y adoramos a Dios. Se puede conocer a Dios en la carne, servir en la carne o adorar en la carne. Por eso dice Juan 4:24, Dios está buscando adoradores en espíritu, porque se puede adorar en el espíritu, servir en el espíritu y cantar en el espíritu. Entonces lo que está diciendo el Señor aquí es: sirvan a Jehová con todo su corazón y con toda su alma y con todo lo que ustedes poseen. Es decir, sirvan de buen corazón, no lo hagas de malas. Juan 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Es decir, hay un choque. La Biblia habla de un choque. Si tú sirves al Señor, no puedes tú servirle al dinero. Y te explico, porque no digo que el dinero sea malo. El dinero es algo amorfo. El dinero, al final de cuentas, es algo pues que no tiene ni forma, no tiene tampoco ni siquiera... No podemos nosotros decir que sea bueno o sea malo. El dinero, al contrario, es bueno cuando tú lo usas para la obra de Dios, cuando tú construyes tu casa, cuando pagas una deuda. Es malo cuando compras cocaína, cuando compras un arma. Al final el mismo dinero puede servir para bendecir, honrar a Dios o para exaltar al enemigo. Pero cuando tú sirves a Dios, le estás dando la espalda al dinero. Es una forma en la que Dios usa este versículo para decir: no puedes servir a dos señores, no puedes servir a dos amos, porque o amarás a uno o amarás a otro, o estimarás a uno o menospreciarás a otro. Entonces dice el Señor: sirve al Señor y no sirvas a otra cosa que no sea a Jehová nuestro Dios. El Salmo 34:22 dice: Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en él confían. Si ustedes se dan cuenta, la palabra siervo significa el que sirve sin buscar fama, el que sirve sin buscar paga, el que sirve sin buscar reconocimiento humano, el que sirve sin buscar un beneficio propio. Dice: Jehová redime. ¿Sabes qué es redimir? Que Él paga las consecuencias, que Él se pone en el lugar de tu carga, de tu preocupación, de tu dolor, de tu tristeza, de tu angustia. O sea, lo que está diciendo aquí el Señor es: yo voy a redimirte, es decir, yo voy a pelear por ti, yo me pongo en tu lugar. Eso significa redimir. Dice: el Señor se pone en tu lugar y no serás condenado si en Él confías. Y vamos cerrando porque hay varios versos aún todavía más por leer. Y dice Hebreos 6:10: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es que hay dos clases de cristianos: el que sirvió a Dios o el que sirve a Dios. ¿Tú de cuál eres? El que sirvió, el que me puede decir: no, pues yo fui líder, supervisor, yo tenía 1000 células, yo fui anciano, yo fui, pues no sé, sultano, quería inventarme algún cargo. Lo que voy es, una cosa es servirle a Dios en tu presente, en tu aquí, en tu ahora, y otra cosa es presumir porque le serviste a Dios. Hay gente que me dice: pastor, es que yo antes evangelizaba toda mi colonia, cantaba mil himnos al Señor, oraba toda la noche por mi iglesia. Sí, pero ahora lo haces. Ahora no oras ni por ti, como tú piensas que tal vez vas a orar por la iglesia. Por eso dice: Dios no es injusto para olvidar lo que has hecho, tu trabajo de amor, y el trabajo, aquí está, de amor que habéis mostrado ese a su nombre, porque no se puede servir sin amor. Si tú sirves a Dios pero no le implementas, no pones el ingrediente principal, que es el amor, entonces vas a estar como el metal.
van a chocar metal con metal, porque lo que hace el servicio a Dios es pulirte, cambiarte, llevarte a madurez. El que no sirve no madura. ¿Sabes tú que el servicio nos hace madurar? Entonces dice aquí, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sirve al Señor. Si tú ya dejaste de servir porque tú dices, es que a mí me lastimaron, es que estoy decepcionado de los pastores, es que estoy decepcionado de la esposa del pastor, es que estoy decepcionado del cristianismo, no le sirves al pastor. Perdóname lo que te voy a decir, no le diezmas al pastor, tú le sirves a Dios. Y la Biblia dice que de él vendrá tu recompensa. Si tú estás enojado con el pastor y porque estás enojado con el pastor vas a soltar todo, te voy a decir algo con todo amor, entonces no lo hacías para el Señor desde el principio. Lo estabas haciendo para el hombre, lo estabas haciendo para llenar tu alma, llenar tu ego. Pero si tú le sirves a Dios, aunque estés enojado con quien sea, Dios no tiene la culpa de los humanos. Dios te invita hoy a retomar tu servicio, tu ministerio y a quitar de tu corazón las heridas. Hay mucha gente en la iglesia que en el día de hoy pueden estar dentro de una iglesia, pero estar resentidos, enojados contra algo, contra alguien. Y es ahí donde dejamos de servir a Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí, servimos a los santos, a la iglesia, pero Dios es el que nos va a pagar por lo que hacemos por Él y para Él. Qué precioso es nuestro Dios. Dice Deuteronomio 13:4, ustedes deben ir en pos del Señor su Dios y temerlo solo a Él. Deben cumplir sus mandamientos y atender su voz, solo a Él deben servir, solo a Él deben seguir. Wow, qué palabra tan hermosa. Y voy terminando con estos versículos que te pongo aquí en la pantalla, el Salmo 2:11 que dice, sirvan al Señor con reverencia, no con orgullo, no con altivez, y ríndale culto con temor reverente. Dice aquí la palabra, incluso también en el Salmo 102, sirvan al Señor con alegría, vengan a su presencia con regocijo. ¿Cómo tú sirves al Señor? ¿Enojado, frustrado, de malas? ¿O lo haces con alegría y con gozo? Lo haces para el Rey. Efesios 6:6 dice, no actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo, que de corazón hacen la voluntad de Dios. Cuando sirvan, hágalo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. ¡Wow! ¡Qué versículo tan poderoso! Colosenses 3:24 dice, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pero ustedes sirvan a Cristo el Señor. ¿Tú sabías que hay alguien que puede heredar? Cuando la persona muere puede heredar, es decir, cuando tú recibes una herencia, tú no estás recibiendo algo material, estás recibiendo la voluntad de alguien. Si tú te mueres y a tus hijos les dejas un departamento, una casa, estás heredando tu voluntad. No estás heredando algo material, sino tu voluntad. Bueno, Dios nos heredó antes de morir. Nosotros somos los únicos, la iglesia cristiana, somos los únicos que estamos heredando algo sin morir. Es decir, Cristo murió y resucitó. Pero dice, ustedes están heredando porque tienen un Dios vivo. Por eso la herencia está viva, porque si Dios estuviera muerto no sería una herencia, sería un testamento vivo, muerto. Pero nosotros tenemos una herencia viva. Por eso dice, ya tienen su herencia como recompensa, ya ni buscan herencia. Ahora lo que tienen que hacer es sirvan al Señor, sirvan a Cristo. Hebreos 12:28. Así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Es decir, nosotros podemos servir a Dios por tres cosas. Una, por fama. Dos, lo voy a traducir así, por honra, por honor, por gloria o por poder. Honor, gloria o poder. ¿Tú por qué le sirves al Señor? ¿Por honor, gloria o poder? ¿O le sirves por gratitud? Porque dices, gracias Dios, porque la salvación que tú me has dado no tiene precio. Gracias Dios porque lo que tú has hecho en mi vida no tengo cómo pagarlo, no tengo cómo agradecerlo. Gracias Dios porque tú has sido bueno conmigo.
Salmos 2:11 dice: sirvan entonces al Señor con reverencia y ríndale culto con temor reverente. Y bueno, pues hasta aquí detenemos nuestros versículos, que sé que serán de gran bendición para tu vida. Te bendigo, quiero orar por ti para que tú retomes tu ministerio, el servicio a Dios. Una cosa es servir en la iglesia y otra cosa es servirle a Dios. Tú puedes servirle a Dios toda la semana cuando evangelizas a tu compañero de trabajo, al taxista, a tus padres, a tus hermanos, a tus cuñados, a tus tíos. Tú estás sirviendo a Dios. Cuando tú oras por la iglesia, cuando oras por los ancianos, cuando oras por las iglesias anclas, estás sirviendo a Dios. Y yo te invito a que en este momento tú puedas regresar a servirle al Señor. Que saques de tu corazón cualquier herida que tengas contra algo, contra alguien. Que no pares de servir a Dios, porque no le sirves al pastor, no le sirves al apóstol, al hombre, le sirves a Dios. Y quiero, Padre, en este domingo, Padre, pedirte por todos mis hermanos que están pasando por alguna situación complicada, difícil, y que han parado de servirte a ti, Señor, que tal vez han dejado su ministerio, han descuidado su ministerio, porque tal vez están, Señor, resentidos, heridos, o porque tal vez dicen: no tengo tiempo, no tengo fuerzas, no tengo dones, no sé cómo hablar, no sé cómo decir, no sé cómo hacer las cosas para Él y por eso he dejado de servir. Hoy te invito a que tú dejes que el Señor ponga en tu corazón el anhelo de servirle a Él. Padre, sana el corazón, que si tú nunca le has servido a Dios, sírvele por primera vez, y si tú ya le servías, retoma tu ministerio. Busca a los ancianos, busca al anciano de tu iglesia y dile: yo quiero servir. A partir del otro domingo quiero servir, anciano. Quiero comenzar a limpiar, acomodar, lo que se necesite, yo lo quiero hacer para el Señor. Dios te bendiga mucho, Iglesia Ancla Chilpancingo, Iglesia Ancla en Iguala, Iglesia Ancla en Pachuca, Iglesia Ancla en Ajusco, Iglesia Ancla en Coyoacán. Espero que este mensaje haya sido de bendición. Te amamos, te bendecimos y nos vemos muy pronto.